Buenas noches. Hoy en Pulso Ciudadano analizaremos el accionar del gobierno, dijéramos, con estos 3 años que esta semana se cumplieron. En el estudio nos acompañan 2 grandes analistas de la realidad nacional. Pero además de analistas, amigos personales, conozco su capacidad y especialmente quisiera hacer una introducción y agradecerle de manera especial a Mauricio Meyer, porque después de muchos años de estar fuera de la palestra política, ha decidido hacernos el favor de compartir este set con otra persona a la cual yo le guardo muchísimo respeto, no solo académicamente, sino también por su capacidad analítica. Me refiero al doctor Nelson García, con quienes abordaremos, dijéramos, todo lo que es la realidad nacional y sobre todo el discurso del presidente y los 3 años. Mauricio, buenas noches, un gusto tenerte por primera vez en mi programa. No, muchas gracias, Julio. El haberme sacado de mi cueva estos últimos 4 años, creo yo que era el momento, es el momento, porque el país está en una situación un tanto difícil y creo que si aportamos ideas nuevas como la compañía, obviamente, de Nelson, creo que podemos orientar a la gente. El país está cansado de estar escuchando lo mismo mañana, tarde y noche. Noticieros que los primeros 15 de 30 minutos solamente son fotografías de pandilleros. No hay opción de siquiera pensar distinto. Espero yo que este programa sirva para que todos empecemos a pensar de una manera diferente, porque se nos vienen 2 años de campaña política debido a que en el año 2024 hay un cambio de 3 conceptos, ¿verdad? Alcaldes, diputados y presidencia. Okay. Doctor García, un gusto tenerlo ya en el programa como invitado. Muy amable, Julio. Como te decía, extracámaras, quiero realmente resaltar la presencia de Mauricio Meyer, con quien me une una amistad de muchos años, desde que éramos estudiantes del Instituto Nacional General Francisco Menéndez, y luego yo puedo ser un testimonio real del pensamiento ciudadano íntegro de Mauricio Meyer, su creatividad empresarial, su esfuerzo y supervivencia física frente a cuestiones donde otros fracasaron. Para mí esta amistad es de los tesoros que guardo como vivencia de toda mi vida. Así que Mauricio, bueno, un día llegamos al punto que Mauricio se quedó sin candidato a la presidencia de la República. Sí, yo sé lo... Y yo a sabiendas que nos iban a dar una paliza, pues no dudé en apoyar ese esfuerzo del partido líder. Y por cierto que mi motivación principal era cuestionar a los honorables candidatos desde el momento. De ese momento, ¿verdad? Que después en su trayectoria demostraban lo que nosotros presentíamos que iba a pasar, ¿verdad? Una traición al pueblo salvadoreño. Ok. Nada más yo me recuerdo ahora que Nelson mencionaba eso, que cuando estábamos discutiendo en el año 99 la posibilidad de que Nelson fuera el candidato con líder, al final yo le dije a Nelson, no vamos a ganar, pero nos vamos a divertir. Sí. Y creo que nos divertimos. Mucho, y sobre todo con la inasistencia a los debates de quienes ya estaban designados para quedar electos, ¿verdad? Claro. Bien, quisiera ya entrar en materia. El día de ayer, el ciudadano presidente rinde su informe a la Nación, a la Asamblea Legislativa, y todos tuvimos la oportunidad, dijéramos, de ver el discurso que manifestó. Como primera, ¿cómo viste tú el discurso? ¿Qué mensaje? ¿A quién les habló el presidente? Yo quisiera que el departamento de producción, que al principio del programa le pedí, proyectara lo que ahora ustedes están viendo en pantalla, un pensamiento de Angela Merkel cuando se refiere a lo que verdaderamente sucedió el día de ayer. Si lo leemos tranquilamente y como tengo desafortunadamente no puedo leer bien acá porque la cámara me lo impide, lo traía yo escrito, porque sí vale la pena repetir
un pensamiento de Angela Merkel que funciona muy bien para lo que fue el día de ayer el concepto este. Decía ella, los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. ¿Qué sucede? ¿Por qué haces alusión a esa cita de Ángela? Porque después de 3 años de estarle echando la culpa a los demás, ¿cuándo comenzaremos a trabajar lo que nos toca hacer? ¿Qué puedo yo decir de lo que fue el mensaje de ayer? Nada, nada. ¿Por qué? Porque evidentemente ha habido suficiente propaganda, porque en política no hay publicidad, todo es propaganda, con respecto a lo que es el combate a la delincuencia. Esta no es una guerra, este es un combate contra la delincuencia, que evidentemente es correcta. Eso hay que decirlo como es. El único problema que yo veo en este combate a la delincuencia son 3 problemas básicos y que creo que todos lo vamos a entender. Primero, estamos tomando como dogma de fe el hecho de que han capturado a 37,000 personas. Si en ¿No crees que hayan capturado 37,000? En este país hay 40,000 abogados y ustedes son 2 de ellos, o sea que hay 39,998 allá afuera. 40,000 abogados, habían 40,000 personas en prisión y han llevado 36,000 más. Hay 76,000 presos. Si cada abogado tomara 2 por 1, ¿cuánto tiempo le llevaría para preparar su defensa, para que un juez los escuche y para que los pueda defender? Voy a retomar unas palabras que Nelson utilizó en un programa cuando dijo, van a llevar a un estadio a 500 personas para que un abogado los defienda. Evidentemente no estamos siguiendo los lineamientos al cual todo el mundo tiene derecho. Segundo, dogma de fe, dicen que son 36,000 y yo tengo mi duda. Segundo, las comisiones de derechos humanos no es que estén en contra de las capturas de los pandilleros. Lo que ellos quieren ver es bajo qué condiciones están los que ya estaban antes y los nuevos 36,000. ¿Por qué no les permiten el ingreso? A ver, eso es como cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que nadie sabía cómo eran los campos de concentración que tenía Hitler con los judíos. Y fíjense lo que es el paralelo. Hitler persiguió a los judíos por muchas razones que todos las conocemos. Y ahora estamos persiguiendo a los pandilleros porque están tatuados. El que está tatuado es pandillero. Habría que ver si los funcionarios, los diputados o los que están no están tatuados, porque si están tatuados hay que llevárselos también, ¿verdad? Empezando por uno que le llaman el slip, que está tatuado. Entonces, es un concepto equivocado. ¿Y final, la tercera? Y la tercera es, también me voy a robar tus palabras de otros programas. Nelson decía, no en este periodo, sino que mucho tiempo atrás decía Nelson, es que capturan a la gente y los llevan como que van a hacer la primera comunión. Todos van con zapatos Crocs blancos y ¿en qué prisión del mundo? Bueno, pero ese es el color del uniforme que ha determinado el régimen penitenciario. Pero aquí vamos. ¿En qué prisión del mundo al que capturan tiene que ir a comprar la ropa para poder estar preso? ¿De quién es ese negocio de los kits de $35? Donde van los Crocs, las camisetas y las calzoneras. Es posible que eso se dé, pero ¿y eso qué tiene que ver en el sentido del discurso del presidente? Porque él quiso hacer ver toda la parte bonita, que es la captura de los pandilleros. Pero queda por debajo todas estas preguntas que nadie las ha respondido, como quedan por debajo un sinfín. Bien. Doctor, ¿considera usted que lo ha afirmado? Porque ha puesto el dedo en la llaga en 3 revisiones, pero en primer lugar quisiera saber qué opinión te merece, dijéramos, el discurso que ayer el presidente rindió ante la nación. Bueno, yo diría que mi enfoque para analizar lo que ha hecho este gobierno sería simplemente repetir el discurso del señor presidente. Ahí está dicho para mí todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha enfrentado. Entonces,
me referiré oportunamente al enfoque de Mauricio, porque nada es verdad ni mentira. Todo depende desde el ángulo en que te ha tocado ver lo que estás viendo. Recuerdo de la anécdota de que alguien decía, este árbol es de jocote. No, hombre, es de mango. El que estaba al otro lado decía que era de mango. Pero resulta que los dos árboles estaban juntos. Entonces uno tapaba al otro. Y el que estaba de aquí insistía que era de jocote y el otro decía, no, es mango. Y hasta se iba a matar. Entonces, Mauricio ha hecho un enfoque al que me referiré, pero para sintetizar mi enfoque de lo que yo he visto en los últimos 3 años, lo puedo dividir en 2 aspectos. Primero, la actitud de los que venían detentando el poder a través de 2 o 3 partidos. ¿Qué es lo que Mauricio dice? Sí. La culpa la tuvieron los anteriores que no hicieron lo que tenían que hacer. Es que como un enfermo tenemos que ver por qué razones tiene tales y tales enfermedades, viendo las causas vivenciales que tuvo para esa enfermedad. Es decir, no aparece el enfermo de repente que por una decisión divina se enfermó. No, hay un proceso. Ese proceso no se puede vincular de esta realidad. Ahora bien, eso no significa que vamos a seguirnos bañando con la misma agua y con el mismo tema toda la vida, ¿verdad? Eso tiene que tener un corte también. Ya precisamente ese punto final lo puso el pueblo salvadoreño cuando por primera vez en la historia los pronósticos de los que saben de cuestiones electorales decían que iba a ir a segunda vuelta y que no sé cuánto, y este servidor dijo que la presidencia se iba a ganar en primera vuelta, sin tener todos esos... Bueno, muchas encuestas fallaron. Bagajes electorales y que no sé cuánto. ¿Por qué? Porque para mí era simple la fórmula. Había entrado a la información y a la mente de la generalidad un sistema de noticias y de información del que carecía, que eran las famosas redes sociales. Antes todo era si 2 o 3 periódicos, que ahora están muy cuestionados y marginados, si esos coincidían en sus titulares, esa era la verdad nacional. Cuando se está recontraprobado. ¿No sucede eso ahora? Sí, ahora ya no. Entonces, como observé esa corriente informativa, dije, la gente, incluso analfabeta, va a tomar conciencia real de otro tipo de información. Y eso va a generar una consolidación del hartazgo, que es lo que sucedió, y entonces votaron por quien era la esperanza de lo desconocido, porque no había un aval, vamos a decir... Quisiera que quede ahí. Yo pudiese entender, dijéramos, el planteamiento de Nelson. Sí, pero... Está bien, el hartazgo que había sobre los partidos tradicionales, el incumplimiento de promesas por parte de esto. Pero ¿cómo puedes explicar, incluso en la última encuesta que hizo el doctor Picardo, cuando dice, deme 3 nombres de 3 diputados? Claro. Ni siquiera les podían dar. Es decir, ¿cómo votar a una persona que no tenía planteamiento programático, que ni siquiera lo conocía la ciudadanía, sin embargo votaron por él? ¿Cómo explicar el fenómeno? Bueno, lo que sucede es que Picardo lo explicó muy bien. La imagen del presidente ¿Es un endoso, crees tú? Claro. Sí, yo creo que la encuesta lo define muy bien. El endoso del presidente hacia los diputados es evidente y sigue siéndolo. Pero aquí hay una cosa que nos estamos equivocando todos. Todos los funcionarios del presidente, todos los diputados que están en la Asamblea, todos han pertenecido en alto grado a otros partidos políticos. ¿Y eso es pecado? ¿Y eso no debe de ser un obstáculo para ostentar el...? No, porque esa es la esa es la parte de la comunicación que el presidente, cuando dice en esa esquina, señala una esquina ayer en donde ya no hay nadie. O sea, él sigue viendo fantasmas en esa esquina. La barra brava que llevó ayer, que quién sabe cuánto le habrán pagado a cada muchacho para aplaudir, que a la media hora ya estaban cansados y ya no aplaudían por igual al principio. Aquí no existe ya la esquina.
porque de los 14 que tenía Arena ya se fueron 8, allá no hay esquina. Del frente eran 2. No, se han ido 3. No, creo que se fue Arena más. se queda con 11 ahorita, por lo menos formalmente. Ok. La mitad de los funcionarios, o más de los que tiene el presidente, han sido miembros del partido FMLN, como él lo fue. Porque él puede muy fácil decir, no, es que yo me hice miembro del FMLN porque era la única manera de llegar. Y eso lo dice cualquier político, ¿verdad? Pero todos estos muchachos que son diputados ahora han pertenecido a Arena, han pertenecido al frente. Y yo no me explico cómo es posible que tengan tanto odio, que se expresen de esa manera cuando llevaron a las personas a las reuniones esas de las ONG de fachada y a las entrevistas, comportarse como que si ellos nunca hubieran sido parte de ese mismo proyecto. Entonces, yo tengo una teoría, como dice Nelson, la voy a dejar al final, que creo y estoy convencido que el presidente no va a pretender reelegirse, por una razón que es clara, y eso lo vengo sosteniendo desde hace rato, y lo voy a explicar, porque no solamente... Dejemos esa pregunta, sí, porque es interesante. Yo estoy convencido que no se va a pretender reelegir. Él debió haber usado ayer 2 conceptos que fueron buenísimos de Carlos Salinas de Gortari en México, uno de los corruptos más grandes que ha tenido México. Cuando Carlos Salinas de Gortari le entrega la presidencia a Ernesto Zedillo, que ya tenían encima la devaluación del peso, el precio del petróleo y todo, le dice Ernesto Zedillo, ya electo presidente, Carlos le dice, me dejaste el país agarrado de alfileres. Y la respuesta de Salinas de Gortari fue, ¿para qué se los quitaste en esas condiciones de este país? Bukele va a dejar el país con pines y no va a querer quedarse para quitarse. Vamos a analizar la posición. Yo quisiera, doctor, que nos enfocáramos. Tradicionalmente la Asamblea ha sido mal calificada, es decir, la percepción que tiene la ciudadanía es que los diputados, no solo de esto, siempre ha tenido una mala percepción del quehacer de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en esta última encuesta aparece con un 7.1 de calificación. Meyer aduce y dice, bueno, mira, es que el capital político que tiene el presidente es tan grande que se endosa a esto y los abraza para darle esa cobertura. ¿Compartís tú eso? Yo comparto esa opinión, obviamente. Es por una razón. ¿Cuál es la personalidad de la Asamblea Legislativa? La personalidad es lo propio. Sí, prácticamente lo que han hecho es tener una connivencia con el programa del Ejecutivo, ¿verdad? Sí. No ha nacido una creatividad trascendente de parte de ellos. El estado de excepción, solicitud. El estado del Bitcoin, solicitud. Sí. Es decir, no hay un perfil propio. Aparte de eso, pues hay funcionarios dependientes que eran dependientes del Ejecutivo antes de ser diputados. Te pareciera que siguen cumpliendo una misión de segundo grado. Ok, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos quiero profundizar sobre ese punto, porque muchas de las acciones y de los cuestionamientos que se le hacen a la Asamblea Legislativa, miren, no hay discusiones en las comisiones. Las dispensas de trámite que fueron tantas veces cuestionadas, hoy pareciera ser que es como la regla general. Cuando regresemos del corte comercial, vamos a profundizar más sobre estos temas. Miren, las que están bien, salud, seguridad, educación, y en las que le falta ahorita un poco quizás es la recolección más de impuestos, ¿verdad? Perseguir más a los evasores y tratar la manera de recaudar más impuestos, pues que es lo que le hace falta al gobierno para subsidiar o para terminar o llevar más a cabo el control plan territorial, que es lo que ahorita la oposición es
independientemente esté o no esté, pues no influye en nada, ¿verdad? Pero sí necesitan recursos y fondos para que él pueda seguir financiando este régimen, ¿verdad?, de excepción. Pues si la Constitución lo dice y más allá de la Constitución el pueblo lo pide, pues ¿quién manda más que el pueblo? O sea, la Constitución no está escrita en piedra, ni Dios la escribió como los 10 mandamientos, ¿verdad? Somos humanos y como humanos podemos cambiar nuestras propias leyes que nos rigen por ser humanos. Y si la gente pide que se haga una modificación a la ley, pues entonces hay que hacer la modificación a la ley. Y si la gente exige que el gobierno siga 5, 10, 15, 20 años más, pues así es. Al final de cuentas, quienes vamos a salirnos con nueva vida o mejor vida somos nosotros, y si nos vamos a dar los dientes, como dicen, vamos a ser nosotros también. Además ya pasamos 30 años por eso, pues 30 años más no creo que nos caigan mal, ¿verdad? No, sí, para mí en términos generales estamos bien, las vacunas, los $300. Hagamos un examen de conciencia los salvadoreños como salvadoreños, y lo que diga la comunidad internacional no nos da de comer, no nos regaló $300, no nos regaló víveres, no nos regaló vacunas. No nos da absolutamente nada la comunidad internacional, entonces no tienen por qué meter su cuchara donde no lo llaman. Allá que vayan a arreglar a Estados Unidos, tanta masacre que hay allá en la guerra de Rusia con Ucrania. O sea, aquí que no se vengan a meter, nosotros somos libres y soberanos y el presidente de eso se ha encargado. Ahora, si nosotros tenemos voz y voto, que nos respeten y que no se metan con nosotros, así de fácil. Excelente. En todo lo que tenemos seguridad. Una asamblea que trabaja para el pueblo, el Ministerio de Salud con el COVID completamente ya casi fuera, pues ya estamos fuera. Más no podemos pedir. En la economía, pues tal vez andamos, pero no estamos bien, porque todo el mundo está con la economía bastante mala. Pero en el aspecto de seguridad y todo, pues hemos mejorado mucho. 10 en todo. Salud, seguridad y educación. Es lo que queríamos nosotros, un gobierno así. Y con esto que ha hecho, mejor todavía. Pues yo veo que hasta ahorita todo marcha bien, me parece lo que está haciendo el presidente. Ya estamos de regreso en esta segunda parte, pero habíamos dejado a medias la pregunta que se la habíamos trasladado al doctor García, y nos estaba explicando cómo interpreta él que muchos de los diputados no están cumpliendo, dijéramos, con una función autónoma, es decir, producir por ellos mismos iniciativas, temas de discusión. Pero hay algo que me llamó la atención, que yo no le había, dijéramos, reparado. Muchos funcionarios del Ejecutivo ahora son diputados. ¿Es eso malo porque hay alguna vinculación directa entre el Ejecutivo y el Legislativo? No es ni malo ni bueno. Es natural en el sentido de que hoy hay un solo bloque gubernamental, porque tenemos que echar al ruedo también a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque son 3 poderes en uno, ¿verdad? Pero se parece a la teología de las 3 divinas personas, es un solo Dios verdadero, ¿verdad? Esto es el tema. Entonces, así en ese tema, ¿tú crees que el órgano judicial que tú y yo lo conocemos está sumiso al presidente de la República? No, sumiso no. ¿O sigue, démosle vuelta a la pregunta, sigue los lineamientos del órgano ejecutivo? Claro. Eso ¿Y eso no atenta contra la independencia de poder? No, si es que mira, en este momento hay para decirlo en términos coloquiales, un zamaqueo institucional total, ¿verdad? Como cuando hay un terremoto y entonces todos los escombros quedan juntos. Entonces, hay que ver qué es el fenómeno que sustenta todo lo que estamos analizando. Es un fenómeno social, psicológico, general. Es decir, la Constitución a la que tanto echamos manos los abogados, que esto es constitucional, no, hoy se ha conformado en un hecho que se llama encuestas. Por supuesto. Ahí se consolida la voluntad popular. Es decir, estoy haciendo esto y esto y esto. ¿Les porque parece? la encuesta Sí. me lo está diciendo. No, ya el hecho de que si eso está dentro del término de inquirir, que si el habeas corpus es como los primeros auxilios, algo inmediato, pero aquí dura 3 meses o 6 meses,
no de ahora, de siempre. Eso pasó a un segundo plano. Y espérate que se introduzca dentro de las reformas lo que llamamos el referéndum o plebiscito. ¿Crees que viene el referéndum? Estoy segurísimo. Es que ahorita hay un referéndum natural. Sí, pero no, porque jurídicamente es una figura que no está contemplada como mecanismo. No, está contemplada la consulta popular, la consulta, pero en los códigos municipales, a través de los cuales se podría perfilar una reelección, que ya para... Ya lo hemos dejado de lo último. Bien, pero para que tuviera un asentamiento legal y democrático, es decir, bueno, ¿y usted por qué es religioso? Y aquí dice que está prohibido, porque se consultó los diferentes municipios y en conjunto se decidió que sí se quería la reelección. Es mi respaldo legal. Bueno, esa es la óptica, es tu visión, que decir, bueno, esto está para el Código Municipal y quiero aplicar esta hacia la presidencia. ¿Tú compartís con el doctor García en el sentido de decir que el órgano judicial, ¿verdad?, están alineados, ¿verdad?, bajo el concepto que ahora la Constitución son las encuestas? Fíjense bien, miren. ¿Tiene esa capacidad el presidente para doblar la mano a los magistrados? No, es un buen chiste. No, ese es un chiste que habría que mandarlo a... ¿Tú crees? Bueno, entonces, yo ¿es la independencia? No hay independencia en este país. Yo creo lo siguiente, y de eso debemos nosotros de aprender. En El Salvador, uno de los problemas que tenemos es que nos estamos quedando sin talento. Nos estamos quedando sin gente. Todos los países tienen una reserva democrática y una reserva de talento. El Salvador se está quedando sin reserva democrática y sin reserva de talento. Por muchos años siempre se habló que los Estados Unidos era la reserva democrática del mundo, ¿verdad? Y ahí era donde todo el mundo... Aquí en El Salvador no hay talentos nuevos y los talentos viejos obviamente están cumpliendo ley de vida. Se están yendo unos para Montelena, otros para las casas. O sea, eso se está terminando. Y lo sabemos los que hemos venido a programas como este. Entonces, hay que aprovechar este tiempo, los que vamos quedando en eso. Pues sí. Quiero decir una cosa. Espérame, es tan cierto el planteamiento. Quiero decir, nosotros hemos tratado de invitar a un montón de talentos, muchas personas con capacidad analítica, y ¿sabes cuál es la respuesta? Sí. No, mira, yo ya di mi tiempo, tengo miedo, no me quiero meter. Es decir, hay una ausencia, no sé, quizás con mucha razón, que no quieren asumir posiciones. No, pero es que ahí sucede una cosa. El ser humano a lo único que le tiene miedo es a lo que no conoce. Cuando esa gente que no quiera venir sepa a lo que viene, yo no hubiera venido si supiera que me iban a meter dentro de 2 pullas a que esté de acuerdo con ustedes. Pero si tu programa nos permite esta libertad de poder hablar... Bueno, ese es uno de nuestros fundamentos. Claro, ese va a ser tu problema de aquí en adelante. Que a los que los llamabas y no querían venir, ellos te van a llamar ahora porque van a querer venir. Porque este es un programa que se está abriendo a discusión. Seamos justos. ¿Quién está viendo el resto de programas de entrevistas si ya sabemos que ahí solo hay 2 tipos de analistas? Los que van a hablar solo a favor del gobierno y los que odian al gobierno. Sí. El país necesita que se les oriente, que se les diga ideas nuevas. Por eso, cuando ahora Nelson decía esto, o ustedes que están preocupados por lo de la Corte Suprema, vuelvo, repito, y concluyo nuevamente en México, porque México ha significado por mucho tiempo muchas cosas. Un referente para nosotros. Alguna vez dijeron, bueno, es que la corrupción nació en México. Le preguntaron a un presidente y dijo, sí, ¿cómo no van a hacer aquí la corrupción si el escudo de nosotros tiene un águila que está mordiendo a una serpiente? Desde ahí nació la mordida, desde ahí nació la corrupción. En una reunión que hubo allá por los años 90 en México, y la gente debe saber la edad que yo tengo, que son 76 años, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, 5 premios Nobel más, odiaron a Mario Vargas Llosa por lo que dijo en esa reunión.
que tiene que ver con lo que el presidente dijo anoche en su cadena nacional y en su discurso en la Asamblea. Él dijo, dicen que soy dictador. Yo no soy dictador. Mario Vargas Llosa dijo, el PRI de México es el mejor ejemplo de la dictadura perfecta, porque tienen poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y México? Si este presidente tiene los tres poderes y tiene un sinfín de adláteres en la Asamblea, que el que medio se sale... Pero, a ver, ¿y eso no era anteriormente de la misma manera? Es decir, antes también los mismos que estaban ahí, Mauricio, sí, definían quiénes iban a la corte, sí. ¿No definían lo mismo? Es que volvemos a lo mismo. Los líderes, los pocos que tiene la fracción de Nuevas Ideas, de diputados, ya tuvieron sus acciones cuando estaban en el frente, cuando estuvieron en Arena, cuando estuvieron pero en no Cámara. Todos han pertenecido a los partidos políticos. Pero seamos sinceros, en un partido político solo hay un líder, los demás son seguidores. Cuando uno ingresa a un partido político debe estar claro, o se es líder o se es seguidor. Por eso yo les he pedido que al final del programa quiero mandar un mensaje. Nelson, ¿crees tú esto de que están alineados y que la pregunta en el tema de balance, y antes no era lo mismo, güey? No, antes había, como te dijera, diferentes sectores que negociaban y el común denominador era Benjamin Franklin, ¿verdad? Es decir, sí. Entonces, ¿estás hablando de una gobernabilidad comprada? Comprada, evidentemente, y confesada tanto por los presidentes salientes como por gente que estuvo adentro. Claro. Y en los famosos maletines negros, que ese es un símbolo. Sí, todo era una línea, la línea de la corrupción. ¿Quién era más corrupto o menos corrupto? Pero eso todo se negociaba, pero en base a dinero, no a ideología ni a posiciones que te pudiera decir pragmáticas. No, era tanto tienes, tanto vale, ¿verdad? Y por eso había diputados de oro, ¿verdad? Cuyo voto era, bueno, ya entraba, subía y ya bajaba y entonces ya estaba arreglado todo. Es que la diferencia, porque podríamos decir, bueno, y entonces, ¿por qué hay esa solidaridad que no la hubo antes? Porque también tenemos que dar testimonio, ¿verdad? Yo disiento con Mauricio en el sentido de pensar de que solo gente comprada llegó a la Asamblea, por eso. No, ojo. Es decir, pagada. No, tampoco. Cuando ¿Pero yo digo, qué quisiste significar con eso? No, lo que yo quiero decir es que cuando veo las discusiones de estos muchachos... Estamos hablando del día del discurso. Bueno, esa es que es evidente. Mira, Nelson. Él está hablando de la barra que como dijo Juan Gabriel alguna vez, lo que se ve no se pregunta. Sí. La gente que vimos nosotros aplaudiendo con esos rótulos, esa gente... pero es que para mí los aplausos más valederos están en el 98% de todas las encuestas que se hacen. ¿Me entiendes? Pero las encuestas... si bien pudo haber sido una sección, te garantizo que si en este país se organiza un mitin en la plaza, ya en la plaza no cabrían, ¿verdad? Aquí no hay plaza. Muchos dicen... Antes de eso, el domingo pasado, frente al Teatro Nacional, el gobierno montó un evento para pedir la reelección del presidente. Este canal debe tener las imágenes. Ahí no llegó nadie. Yo no me di cuenta. No llegó nadie. ¿Y por qué lo hicieron el domingo? Porque como han abierto el centro histórico, creyeron que... Y la gente que circuló ahí, este canal y cualquier canal tiene las imágenes. Si es que en esto de los análisis, cuando uno viene a estos programas, solamente necesita tener 3 características. Ser una persona informada. Saber comunicar lo que se quiere decir. ¿Verdad? Y aceptar lo que venga después. Pues sí. Porque eso va a suceder. Toda acción tiene una consecuencia. Eso va a suceder. Yo quería plantearte... El día de ayer en el discurso, hay muchos que dicen, bueno, este discurso iba orientado a la base del segmento poblacional, al cual
le ha dado la legitimidad al presidente. En cuanto a que hay una aceptación que nadie lo puede negar, aún por aquellas encuestas que se pueden considerar como adversas al gobierno. Sí. ¿Verdad? Entonces, la pregunta va orientada en eso, porque me cuesta entender por mi formación de que estén alineados, por lo menos el órgano legislativo, por supuesto que puede ser. ¿Pero a qué le llamas alineado? Alineado, o mejor dicho, en el sentido, porque usted mismo me han dicho, bueno, tiene los tres poderes el presidente. Sí, por supuesto. Bueno, sí, es evidente, pues. ¿Cómo es posible que los jueces estén procediendo en contra de ley expresa y terminante? Ahí está. Sí. Porque si no lo hacen, se van. Pero no, despedidos. Tú fuiste un maestro de muchos jueces ahora, claro, y decías que primero estaba la ley, antes de cualquier... es que por eso, si es que por eso te he hablado de un terremoto, ¿verdad? Porque todo eso está en el suelo. Hoy es un nuevo orden, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, hoy debo destacar, hubo un juez que, basado en la ley, que dice que no pueden estar más de 2 años, así lo dice la ley, y el que le toca ponerlo en libertad. Pues inmediatamente fue destituido. Entonces, y él es el juez que dio pauta para que se procesara a gente de la tregua, con la cual yo no estoy de acuerdo que se hayan procesado, y voy a decir claramente, a Mijango, a Munguía Payés, porque esa fue una política de gobierno que se instituyó con respaldo de organismos internacionales y gran respeto de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, pero como te repito, entonces alineado es, esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? El que salga de esa línea se va. Pues. ¿Qué juez en estos momentos se atrevería, sin fundamento y sin aval de la Fiscalía, a poner en libertad a X? Porque debemos decir otra cosa, y lo hemos repetido constantemente. En esta guerra, porque yo sí creo que es una guerra, no es un combate, porque las guerras tienen una personalidad que se terminan hasta que es vencido el enemigo. El combate puede ser un día, otro día, y ya no haber más combates. No, esto ya fue definido ayer. Bueno, el presidente ayer dijo, estamos a punto de ganar la guerra a los pandilleros. Ese es un mensaje muy claro de la voluntad política del presidente, es decir, no hay retroceso. Es más, les digo, súmense. Pero a punto es una cuestión inmediata, ¿verdad? Y yo no creo que sea inmediato, con todo respeto. Pero sí que ese es el enfoque del cual no hay retorno, ese estoy convencido. Porque cualquier otra alternativa que surgiera significaría un fracaso total de todo, ¿verdad? Aquí ya se empoderó la información confidencial, ¿verdad? Es decir, mire, fíjese que en tal parte está fulano y tal. Ahí se están llevando también gente inocente porque es de la naturaleza. La voy a poner de aquí. Vamos a asumir por un momento, porque me resisto con mi formación a creer que no hayan jueces, me resisto. Pero bueno, creo que la razón que está planteando el doctor es de suficiente peso. Pero, ¿y qué pasa con los otros organismos de controlador, como puede ser la Corte de Cuentas? Claro. El caso típico de los derechos humanos, yo no he visto al procurador que debería de ejercer la función de ombudsman en este país. Sin embargo, eso no se da. Bueno, mira, yo lo debo de... Déjame que porque no quiero cortarte la idea, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, ya creo que calentó el partido. No nos cambie, ya volvemos.
Antes de irme al corte comercial, dada este nivel académico que ha alcanzado la discusión, quería que ya terminaras en tu exposición en que te habías quedado con el tema del planteamiento que estabas haciendo. ¿Qué decíamos? Del Porque tema. en el ínterin, el avión. no, es que en el ínterin ha surgido toda una agenda que... No, es que yo planteaba de que estuviesen los tres poderes, dijéramos, bajo la misma visión. ¿Qué pasa con los otros? ¿Dónde está el rol de la Corte de Cuentas? ¿Dónde está el rol del Procurador de Derechos Humanos en esta actual Es correcto. Bueno, eso se sintetiza en una cosa que se llama pusilanimidad. ¿A ese grado? No, para empezar, la Corte de Cuentas ya debió de haber sido destituida desde que entró la Asamblea. Porque está comprometida con toda la corrupción pero no tiene la correlación para quitarlos. Pero ahora viene, bueno, ¿y por qué no la han destituido? Exacto. Simplemente porque se adocenó también. Es decir, miren, no nos quiten, vamos a hacer lo que ustedes digan. Y el otro, peor todavía, porque aparte de ser totalmente ineficaz, incapaz y todo, ¿verdad? La fórmula, y como ya dijo Mauricio, si el ambiente también está contaminado, porque lamentablemente todos los muñecos de Hilo Vasco están hechos del mismo barro, pues, o sea, ¿cómo vas a pedirle peras al olmo? Pues, ¿de dónde va? Mauricio, porque yo creí que habían nacido en México algunos presidentes también, porque dije que la corrupción nació en México. Nació en México, por eso, es que... ¿Vamos a apagar la luz entonces? Esa parte es la que a mí me gustaría. Yo sé que estamos ya casi terminando y qué lástima. Vos, no, va a haber una segunda parte, eso tenerlo por seguro. Igual que ni siquiera una cuarta parte de lo que queríamos abordar. Bueno, pero lo que decía Nelson es real. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos la tendencia a olvidar. El fenómeno de Nayib Bukele en este arrastre es un fenómeno que se repite porque ya lo había hecho Roberto Dawison. ¿Cuál es la diferencia entre Roberto Dawison y Nayib Bukele? Los dos permean la parte baja de este país. Si Arena fue fuerte por Roberto Dawison, Nuevas Ideas es fuerte por Nayib Bukele. No nos equivoquemos. Por eso es que hay una frase que a mí siempre me gustó. Vuelvo a Carlos Salinas de Gortari, que decía que ojalá lo hubiera leído Nayib Bukele y lo hubiera dicho anoche. Porque cuando llegó Salinas de Gortari a dar su reporte anual al Congreso mexicano, empezaron a abuchearlo. Entonces dio vuelta y dijo, ni los veo ni los oigo. Y luego se da vuelta y dice, dicen que el PRI es la dictadura perfecta de México, pero es que el PRI representa lo que somos los mexicanos. ¿Qué tal si venimos y decimos Nuevas Ideas representa lo que somos los salvadoreños? Ojo, yo me hago para atrás. Bueno, pero un 70% no piensa como vos. Bueno, es que ese es el punto. Cuando la gente comience a dar cuenta que no somos los salvadoreños como lo que estamos viendo, las cosas pueden cambiar. Por eso yo tengo un concepto que me gustaría, porque ya el tiempo se nos está terminando. Sí, tengo que darle el tiempo, pero lo que está planteando, dijéramos Mauricio, es el hecho de que puede haber un porcentaje de aquí hasta las elecciones que le pueda dar. ¿Tú crees que en realidad eso pueda darse, cambiarse la percepción? No, por una razón que la dijo al principio Mauricio. Los talentos que puedan surgir como líderes están ausentes, ¿verdad? Y los fundamentos tradicionales de esos talentos han sido ese juego, ¿cómo se llama? De son popos de mayo que se pelean unos contra otros, pero en la verdad es que es la misma cosa. Es más, los financistas de uno y otro eran los mismos y nos consta. Entonces, porque ¿cómo puedes pensar que oligarcas estaban financiando al FMLN? Pero antes de darle ya la última,
Me llamó la atención en el planteamiento, o mejor dicho, en el símil que hace Mauricio, de comparar a Nuevas Ideas con Arena en su fundación, o a Roberto Dawison con... No tiene perfiles, Ortega. con todo respeto, pues, porque yo entiendo, Mauricio, no es tan ortodoxa la No, visión. por supuesto. No, Sí. todo tiene, como te dijera, formas de verlo. Sí. Tampoco es que... Pero Sí. yo quisiera terminar con lo siguiente, que Pero es muy antes de esto, sencillo. los líderes nacen, no se hacen. Entonces, cuando me decís, mira que los talentos no quieren salir, En este país los líderes están contados. Sí. La mayoría han sido hechos a través de la publicidad Sí. y de los don nadie. Sí. Sí, por eso participamos nosotros, Sí, por el claro. gusto de saber que estamos enfrentando verdaderos ignorantes. Hombre. Sí. ¿Verdad? Sí, Ese era sí. el gusto era académico, no era electoral. ¿Verdad? Por pero supuesto. esto confirma mi teoría. Yo siempre Ajá. he creído que el voto es emocional y no es Ah, no, racional. por supuesto, pero el voto puede ser impulsado. Sí. Miren, para que en un país la gente se alinee en determinadas condiciones, solo hay tres maneras de hacerlo. A través de una propaganda desmedida, y normalmente la propaganda en política siempre es mentirosa, porque de lo que se trata es de eso. Publicidad, la diferencia entre publicidad y propaganda es que a la publicidad, cuando se le ponen adjetivos, se convierte en propaganda. Pero cuando no se le ponen adjetivos, se llama publicidad. Eso es básico para cualquier comunicador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La propaganda ayuda a que una figura, un grupo político, etcétera, tenga peso. Las encuestas, que ahora son armas de la propaganda, qué coincidencia que después de eventos como estos, del combate a las pandillas, inmediatamente hagan la encuesta. Obviamente los resultados van a ser esos, no pueden ser distintos. ¿Cuándo han hecho una encuesta en donde no haya un evento relevante para que la encuesta refleje? Quiero interpretar que si esta encuesta se hubiese realizado dentro de 6, 7 meses, supuesto. ¿hubiera cambiado el resultado? Bueno, tomemos un ejemplo. Pero ¿cómo te explicas que durante 3 años el presidente ha tenido... No, es que aquí viene la historia que hay que entenderla. En este país han habido siempre 4 empresas de respeto para hacer encuestas. El UDOP de la UCA, La UFG, la UTG, la UFG, la UTEC y la Universidad Nacional. Las demás encuestas que han salido son pagadas. Sí. Y lo sé porque yo he trabajado con Sid Gallup en otros países, yo he trabajado... Ciesca se lo han inventado en Guatemala para dar ese resultado. me quedan 2 minutos, Mauricio, Bueno, quisiera... Y yo quería al final pedirte eso. Pero la idea básica para mí, el error más grave que ha cometido este gobierno es uno y solo uno: la opacidad en todo lo que ha hecho. Nada ha sido para que sepamos cómo se compraron las vacunas, cómo se compraron... La opacidad de este gobierno es la que le puede afectar al final del camino, y todavía mayor aún. Pero eso lo han señalado la oposición, les han dicho corruptos, les han dicho, mire, tienen esto, y Sí, ¿cómo te explicas entonces pero la volvamos, nota? Pero no es lo mismo, pero con todo respeto, no es lo mismo todos esos a que lo diga Mauricio Meyer. Eso sí te lo puedo decir. Y yo sí comparto precisamente que si un defecto le queremos Transparencia, encontrar, ¿me estás sí, diciendo? Transparencia. En todo. Eso es lo Es que que ha hecho opacidades Sí, que claro, no logras ver lo que hay detrás. Claro, ¿verdad? claro. Y eso, lamentablemente, por la razón. Y se está repitiendo una serie de temas a nivel mundial, ¿verdad? Como es la compra de medicinas, etcétera, etcétera. Por supuesto. Pero yo pienso que nada en el mundo es perfecto. Finalmente, porque ya se me agotó el tiempo, Ok. me habías pedido... No, yo le había pedido a Julio que me diera la oportunidad, ahora que hemos regresado. Sí, qué bueno. Creo yo que es el momento de iniciar un nuevo concepto en estos programas de entrevistas. La gente está cansada de escuchar lo mismo. Entonces, yo le quiero decir a las personas que me están viendo que vamos a iniciar un concepto en el cual, si me quieren seguir, que me sigan. Los que me quieran acompañar, que me acompañen. Y los que no, que se aparten
y que no me estorben. Eso es lo que quería yo decir. Bien, hemos llegado al final del programa. Creo que es un buen consejo para gente actual, ¿verdad? Y creo que esa es la finalidad del programa, exponer los hechos. Será usted en la intimidad de su hogar quien saque sus propias conclusiones. Les aseguro que habrá una segunda parte de este programa, ¿verdad? Por supuesto, si los invitados así lo determinan. Pasen un feliz fin de semana, pasen buenas noches, que Dios me los bendiga a todos y nos vemos el día lunes en un programa más de Pulso Ciudadano.